Vos sos barítono. Lo máximo que puedes llegar hasta un Fa 4. Puedes creer que casi me creo esas palabras, y esto fue exactamente en el conservatorio, donde se supone que uno tiene a los profesores como todo lo que digan es palabra santa, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad. Imagínate si yo le hubiera hecho caso a la profesora y solamente hubiera llegado hasta ahí. Hoy no podría estar cantando temas con un registro mucho más agudo, pero eso fue porque lo fui trabajando progresivamente. Y todo esto empezó a cambiar cuando yo me empecé a cuestionar las cosas. Por eso es muy importante la mentalidad, como siempre mencionamos en esta cuenta, porque es la mentalidad lo que te termina cambiando en realidad. Cuestionarte mucho las cosas y decir, a ver, ¿por qué yo me tengo que quedar solamente con esta idea? En el caso mío, de que yo supuestamente podía llegar hasta ese Fa 4. Cuando quise llegar a notas más agudas, me decía, no, porque el barítono solamente llega hasta el Fa 4 como mucho. Vos estás queriendo llegar a un sol sostenido cuando son notas que están fuera de tu registro. Pero ¿qué pasa? Si uno trabaja lo que es el rango vocal, uno puede llegar a notas más graves. Esa nota, por ejemplo, en ese momento no estaba en mi registro y trabajándolo pude llegar más grave. O notas más agudas. Y esa nota, por ejemplo, fue mucho más que un Fa 4. Hoy, por ejemplo, puedo hacer notas más agudas, pero porque lo fui trabajando con el tiempo y no me quedé solamente con ese Fa 4 que me habían dicho en el conservatorio. También depende mucho el descanso vocal, como te he comentado en otros videos, pero eso puede cambiar en el día. Por ejemplo, hay días que a lo mejor, no sé, hay más humedad, ese día estás pasando por una cuestión más emocional, a lo mejor va a haber días que va a llegar un semitono más bajo, quizás igual que los agudos. Hoy a lo mejor llegas trabajándolo, inclusive, a lo mejor estás trabajando tu voz, llegas a lo mejor a un sol 4, un sol sostenido 4, para decirte un ejemplo. Y hay a lo mejor un día que te levantaste con la voz mejor, estás más liviano, te sentís con la voz más relajada, y llegaste a un 2.5, a un Mi5, puede variar muchísimo el rango. El problema es que tienen las etiquetas de sos barítono, sos tenor, sos bajo, sos contralto, sos soprano, es que te termina limitando. Salvo que por ahí te vayas a audicionar en una obra teatral, por ejemplo, en una ópera, donde ahí sí, por ahí te puedo decir que es más definido, va a haber un tenor, va a haber un barítono, que ya cada uno va a cumplir su rol, su función específica dentro de los tonos, y cada uno va a poder brillar más, por ejemplo, en su tesitura, ese rango de notas naturales donde uno se siente más cómodo. Entonces, si vos, por ejemplo, sos tenor, tenés personas que son más barítonos, más bajos, vos vas a poder, por ejemplo, sentirte mucho más cómodo en tu rango natural, porque van a ser las notas que más cómodas te van a quedar. En el caso de las mujeres, si vos sos mezzo soprano, por ejemplo, y hay otras sopranos directamente, ellas van a sentirse más cómodas, por ejemplo, en las notas muy agudas. A lo mejor vos que sos mezzo soprano, que sos con un registro medio, como en el caso de los varones somos barítonos, por ejemplo, vas a brillar más, por así decirlo, en tus notas a lo mejor más graves, medias, y ahí obviamente vas a lucir más tu papel. Pero como te digo, estos son ejemplos que en el caso específico que vayas a entrar, por ejemplo, como te digo, a una obra teatral. Si no fuera el caso, no tiene sentido. Si hoy tu rango natural es que podés alcanzar a lo mejor una octava, de un La 2 a un La 3, por ejemplo, tenemos solamente una octava. Porque que el rango que tengas hoy no quiere decir que es el rango que vas a tener toda tu vida. Trabajándolo correctamente con los ejercicios apropiados, tenés la posibilidad de generar notas más agudas como también poder generar notas más graves. Así que esa es la idea de lo que quiero que te lleves hoy. Otras preguntas que saben surgir mucho es, che, a esta canción ¿me conviene bajarle el tono? ¿No me conviene bajarle el tono? Y eso es relativo, porque va a depender de la canción. Si vos tenés, por ejemplo, notas en esa canción que están todo el tiempo en zona de paso, en pasaje, pasallo, como le quieran llamar, que es exactamente lo mismo, que es justamente esa transición de la voz de pecho hacia la voz de cabeza, ¿sí? Cuando se logra combinar correctamente, se les suele llamar mucho lo que es la voz mixta, ¿sí? Que es justamente saber trabajar ese pasaje cuando vos llegas de notas graves a notas agudas. En esos casos, por ahí te puedo recomendar, sí, si te queda muy incómodo y no está bien trabajado la zona de paso, sí, te conviene a lo mejor pedir que cambien la afinación de esa canción, ¿bien? Que le puedas bajar un tono, puedas subir el tono, dependiendo cada caso particular, ¿no es cierto? Pero normalmente, si es una canción donde vos, por ejemplo, tenés solamente una parte que es más aguda o es muy grave a lo mejor, yo te recomendaría que en esos casos, por ejemplo, puedas trabajarlo con tu vocal coach, ¿sí? Con tu profesor de canto, y ahí vos puedas decir, bueno, a ver, en esta parte me cuestan estas notas, bueno, que tu vocal coach te ayude a trabajar progresivamente para que puedas llegar cómodo y trabajar correctamente esas partes que te quedan incómodas. Pero aún así, si seguís trabajando y no hay forma en que alcances esas notas, es como te digo, si lo trabajas correctamente deberías poder llegar. Pero hay casos particulares, obviamente, que donde voy a decir, che, trabajamos todo y no hay forma. Recién en ese caso sí podés considerar a lo mejor modificar un poco lo que es la afinación para que esas notas te queden mucho más cómodas. Todo es progresivo, todo se puede trabajar, pero lo que más quiero que te lleves de este reel es que no te encasilles en ese registro que alguna vez alguien te dijo, ¿sí? Es muy importante para que no te termine condicionando y no te quedes solamente en esas notas que puedes llegar hoy. Si actualmente no tenés vocal coach, no tenés profesor de canto, puedes escribirme directamente un mensaje para que podamos empezar a trabajar juntos en tu voz y que podamos llegar a esas notas que hoy se te están complicando y puedas cantar mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Te veo en el próximo video.